Muy buenas tardes con todos nuestros oyentes. Hoy en el podcast Hablando Geológicamente tendremos un tema muy importante, los principios básicos de la estratigrafía. En esta tarde los acompañaré yo, Johnson Yupanqui, como su moderador. Aquí también tendremos unos grandes personajes que nos acompañarán en esta tarde, en este podcast. Aquí tenemos a nuestro gran y queridísimo amigo Marco Torres. ¿Qué tal, Marco? Un gusto. Hola Johnson, buenas tardes con todos. También tenemos a un gran amigo, Cristian Patiño. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañero. Un gusto de estar aquí. Excelente. Laura también nos acompaña en esta tarde. Muy buenas tardes, Johnson. Muy buenas tardes, compañeros. Un gusto estar aquí. También nos acompaña una gran y queridísima amiga, Sofía Ojeda. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Buenas tardes con todos y un saludo. Bueno, también nos acompaña nuestro querido amigo, colega Pablo Hormijos. ¿Qué tal, Pablito? Buenas tardes. Hola Johnson, buenas tardes. Ya sabes, aquí preparado para todo. Excelente. Bueno, esta tarde en este podcast hablaremos, como les dije, los principios básicos de la estratigrafía. Como sabrán, la estratigrafía es una rama de la geología que trata del estudio e interpretaciones, así como la identificación, la descripción y secuencia tanto vertical como horizontal de las rocas estratificadas. Estratigrafía también nos registra en las rocas las formas, las composiciones litológicas, las propiedades físicas, geoquímicas, etc. También nos ayuda mucho para poder interpretar lo que ha anteriormente en nuestra Tierra. En sí, el objetivo principal de analizar la estratigrafía lo veremos mediante el transcurso de este podcast, hablando geológicamente sobre la estratigrafía. Y cuéntanos, Pablo, ¿qué tal? Que está aquí esta tarde. Cuéntanos de qué se trata el principio del uniformismo y el actualismo. Bueno, para comenzar, básicamente este principio, quienes más lo divulgaron fue Hutton y Lyell. Básicamente, este principio trata de que todos los procesos que hubo a lo largo de la historia del planeta habían sido uniformes y o semejantes a los actuales, es decir, que eran continuos. Pero básicamente existen autores que los dividen a estos conceptos como uniformismo, como las leyes y procesos naturales que han permanecido uniformes a lo largo del tiempo geológico, y el actualismo, que son los fenómenos que hoy en día están actuando y que han producido los mismos efectos del pasado. Lo bueno de ese principio es que nos dejó una bonita frase que nos dice que el presente es la clave del pasado. Excelente, qué buena frase. El presente es la clave del pasado. Muy bien. Y cuéntanos, con tu criterio, ¿estás de acuerdo tú con este principio? Básicamente, no mucho, porque no es lo mismo los procesos que han surgido en el pasado a los de ahora, ya que básicamente es como que pierde intensidad. Un ejemplo de eso puede ser que la atmósfera del pasado no tenía oxígeno como lo es ahora, y obviamente eso no es uniforme. Claro, excelente respuesta, Pablo. Eh, y cuéntanos, Sofía, ¿en qué se basa el principio de la sucesión de eventos? Bueno, para entrar un poquito en contexto, se conoce que este principio fue emitido en el siglo XX como consecuencia de la repetida constatación de hechos significativos en el registro estratificado. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Johnson, este principio está basado en la doctrina del catastrofismo actualista, que también se lo conoce como el nuevo uniformismo. Pero, ¿qué nos dice esta doctrina? Pues bien, prácticamente consiste en aceptar que en la naturaleza ocurrieron hace muchísimo tiempo fenómenos normales, como los que vemos hoy en día, pero también ocurrieron fenómenos raros
los cuales en su mayoría coinciden con grandes catástrofes que se han ido pasando a lo largo del tiempo. Claro, está bien. ¿Y nos podrías dar algunos ejemplos de aquellos eventos que nos puedes ayudar? Claro, algunos eventos pueden ser los impactos de cometas o meteoritos que duran solo unos segundos, al igual que los grandes terremotos, tormentas y tsunamis, inundaciones muy catastróficas. Otro también podría ser los cambios climáticos globales, cambios químicos y cambios oceánicos, como también tenemos las erupciones de un volcán. Ah, ya. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Y Cristian, ¿qué tal? Cuéntanos sobre el principio de la superposición de estratos. ¿Existen excepciones de este principio? Sí, muy buenas tardes, compañero. Y bueno, en sí el principio de sucesión de estratos nos dice que la depositación de estos siguen una secuencia temporal, por lo que los estratos más viejos estarán debajo de los estratos más nuevos. Y respondiendo a tu pregunta, sí existen excepciones debido a que fuerzas geológicas, como pueden ser erupciones volcánicas, sismos o tsunamis, pueden deformar estos estratos y poner antiguos por encima de estratos más nuevos. Pero estos fenómenos casi siempre dejan un rastro que los científicos pueden seguir para poder darse cuenta de esto. Oh, ya, entonces nos estás diciendo que la superposición de estrato nos ayuda mucho para lo que es averiguar sobre lo que haya pasado hace mucho tiempo atrás en nuestra Tierra. Exacto, y también para datar a qué año corresponde cierto estrato. Ah, ya, muy bueno. Excelente es estos pequeños conceptos, estas pequeñas ideas son muy buenas porque nos ayuda a entender mucho lo que es la estratigrafía, ¿no? Y cuéntanos así, con tu criterio propio, ¿tú en qué nos ayuda esto, este principio en sí de lo que estamos hablando para la geología? En un principio, para la época en donde se descubrió por Nicolás Steno, él pudo, en una montaña donde se encontraba investigando esto, pudo deducir que para conveniencia con los dogmas religiosos de eso entonces, que cierta capa de estratos más bajos no tenían fósiles. Por tanto, razonaba que se crearon antes de que surgiera la vida. Esto por creencias religiosas. Y convenientemente los estratos superiores contenían fósiles de conchas y seres vivos de eso entonces, y por tanto él deducía que estos fueron depositados tras el diluvio que se menciona en la Biblia. Pero actualmente, ya conociendo la edad real de la Tierra, los científicos usan este principio para determinar sucesos geológicos que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro planeta. Ah, ya, muy bien. Interesante, Cristian. Muchas gracias, La Plena. Marco, ¿qué tal? Ya te había saludado, amigo. Y cuéntanos, el principio de la horizontalidad original y de la continuidad lateral de los estratos, dinos, ¿fue definida por quién y qué es lo que determina? Buenas tardes con todos. Este principio nos dice que fue emitido por primera vez por Nicolás Steno. ¿Y qué determina? Este principio determina que los estratos son, en el momento de su depósito, horizontales y paralelos a la superficie del depósito. Y por este motivo, Steno lo denominó horizontalidad original, y quedando delimitado por dos planos que muestran continuidad lateral. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se continúan hacia los extremos del estrato. Oh, ya, muy bien, Marco. Muchas gracias por esa información. Y cuéntanos, ¿qué excepciones existen con respecto a este principio? Buena pregunta. Como ya sabemos, entre los eventos geológicos no siempre son constantes, ya que debido a varios factores estos pueden cambiar. Y por supuesto, existen excepciones a este principio. Ejemplo de ello se da en las que los estratos se disponen paralelos a la superficie del depósito, pero estos no necesariamente son horizontales, sino que tienen una cierta inclinación.
Como ejemplo, digamos, esto ocurre en los bordes con pendientes acusadas de algunas cuencas sedimentarias. Esto, digamos, se puede dar en playas, en taludes continentales, etcétera. También, además, este principio no cuenta con el hecho de que con frecuencia el medio sedimentario en el que está formado, un depósito, y este se va desplazando lentamente, como en las transgresiones marinas o en la progradación de las deltas. Y por ello, muchas superficies sincrónicas cortan diferentes unidades sedimentarias. Por ende, no siempre son inclinadas las superficies. Gracias, Marco. Gracias por toda esa información que nos has dado. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Nos podrías ayudar en qué consiste el principio de la sucesión faunística y de correlación? Buenas tardes, compañero Johnson. En primer lugar, este principio fue emitido por el famoso geólogo William Smith, pero nos explicaba un poco mejor Cuvier. Esto constituye la base de la dotación relativa de los materiales estratificados. ¿En qué consiste básicamente? Consiste en aceptar que cada intervalo de tiempo de la historia geológica está representado por un conjunto de estratos, debido a que los organismos que vivieron en épocas pasadas y se pudieron fosilizar, fueron diferentes y no reptibles en cada tiempo. Muchas gracias, Laura. Y cuéntanos así, ¿por qué los estratos se depositaron en diferentes épocas geológicamente? ¿Contiene diferentes fósiles? ¿Todo eso nos podrías explicar? Claro, compañero, esto se da debido a la naturaleza continua e irreversible de la evolución. También si nosotros conocemos la antigüedad del fósil, podemos obtener la antigüedad del estrato. Allá, como lo veníamos mencionando con Cristian, ¿no? Estos procesos, principios básicos nos ayudan mucho para saber sobre lo que ha pasado anteriormente geológicamente en nuestra Tierra. Muy bien, muchas gracias, chicos. Todas sus aportaciones han sido excelentes, de mucha ayuda. Bueno, como conclusiones de todo lo que han dicho nuestros compañeros, en base a todo lo que está escrito, podemos concluir que estos principios de la estratigrafía jugaron un papel determinante en la hora de describir el pasado geológicamente en nuestro planeta. También nos ayuda a conocer los principios de gran importancia para nuestra futura profesión, ya que nos permite analizar de mejor manera un terreno a prospectar, describiendo su pasado geológico basado en estos principios de los estratigráficos, ¿no? Y cuéntenme, chicos, más o menos una conclusión resumida de cada uno de lo que en sí es la estratigrafía. Bueno, podemos decir que estos principios se relacionan entre ellos, porque un ejemplo sería que el principio de sucesión de estratos se relaciona con el de la continuidad faunística, porque los científicos, para darse cuenta a qué época pertenece un estrato, no solo analizan en dónde está colocado sino que también todos los fósiles que se pueden hallar. Por tanto, hay una correlación entre estos principios. Claro, muy bien, muy buen aporte, Cristian. Exactamente de eso estamos hablando. Y bueno, para terminar este podcast, nuestro compañero Marco nos deleitará con una conclusión sobre la estratigrafía. Cuéntanos, Marco. Claro, Johnson, como tú mismo mencionaste hace un momento, estos principios son muy importantes porque nos ayudan mucho para la interacción geológica que se ha dado desde los principios de la edad de la Tierra. ¿Y qué podemos decir de ello? Que antes no existían barreras geográficas, ya que como todos sabemos y todos hemos visto que alrededor del mundo, en diferentes zonas de los continentes, hemos encontrado depósitos, ya sea de depósitos fósiles o depósitos de algún material en específico, y esto nos ha llevado a concluir de que antes no existían estas barreras geográficas y que antes existía un supercontinente único y que debido a las interacciones geológicas, hoy en día nos encontramos divididos en diferentes continentes.
Gracias, Marco. Muchas gracias por esa aportación. Este, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Hoy en podcast, hablando geológicamente esta tarde, hemos abarcado el tema de los principios básicos de la estratigrafía. Esperando que sea de su agrado toda esta información, nos despedimos y muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que nos volvamos a ver en otro capítulo más en Hablando Geológicamente. Muchas gracias.